En los últimos años hemos visto cómo sobreviven muchos niños prematuros o con enfermedades crónicas que antes fallecían. Diversos factores influyen en este hecho, tales como los avances en el conocimiento científico y el soporte humano y tecnológico que estos niños reciben en las unidades de cuidados intensivos pediátricos. Muchos de estos niños crónicos tienen alteraciones del aparato respiratorio, producidas por diferentes causas, que les impiden respirar por sí mismos adecuadamente. La traqueostomía les ha permitido sobrevivir, mejorar su calidad de vida y ha permitido el alta a su domicilio. Veamos cómo es la vía aérea normal. El aire del ambiente entra por la nariz y o la boca. Atraviesa la faringe y llega a la laringe, donde están las cuerdas vocales. Pasa a la tráquea, que es un tubo elástico formado por anillos de cartílago. Y de aquí a los bronquios hasta llegar a los alvéolos. El orificio creado se denomina estoma traqueal. Para mantener el estoma abierto es preciso colocar en él la cánula de traqueostomía. Veamos cómo es una cánula de traqueostomía. Una cánula de traqueostomía es un tubo arqueado en forma de cayado, con los extremos abiertos y desiguales. El pequeño se introduce dentro de la tráquea. El otro extremo debe disponer de conexión universal para ventilación con bolsa o respirador y tiene dos salientes, denominados alas, que disponen a su vez de un orificio por donde se pasan las cintas que sujetan la cánula de traqueostomía al cuello del niño. La cánula dispone de un obturador o introductor, que se utiliza solo mientras la cánula se introduce en la tráquea, como luego veremos. Su función es facilitar esta maniobra al actuar como guía y evitar que el extremo de la cánula dañe la mucosa de la tráquea durante su colocación. La cánula de traqueostomía puede ser de diferentes materiales, tales como plata, cloruro de polivinilo o silicona. El cloruro de polivinilo y la silicona son los más usados en los niños. Como es lógico, el tamaño de la cánula varía en función del tamaño de la tráquea de cada paciente, el cual depende fundamentalmente de la edad. Tres medidas o parámetros definen el tamaño de una cánula de traqueostomía: el diámetro interno denominado ID, el diámetro externo denominado OD y su longitud L. Estas tres medidas vienen dadas en milímetros y aparecen impresas en la caja de la cánula y en las alas. La que define la talla de la traqueostomía es el ID. Por ejemplo, una cánula del número 3 significa que su diámetro interno mide 3 milímetros. Esta norma es internacional y ha unificado los diversos tallajes de los diferentes fabricantes. Existen cánulas especiales, tales como las fenestradas de 2 piezas o colmanguito, que aquí no vamos a describir. Soy Miren, la madre de Nekane. Mi hija tiene ahora 6 años, pero desde los 3 meses tiene hecha una traqueostomía. La traqueostomía permite que nuestros hijos sean dados de alta desde las unidades de cuidados intensivos hasta casa, permitiendo normalizar nuestra situación familiar. Los cuidados de traqueostomía realizados en casa son diferentes que en el hospital. Son bastante más sencillos, como pasaremos a ver a continuación. Hablaremos de los cuidados del estoma, la aspiración de secreciones, los cambios de cintas, el cambio de cánula, la humidificación, la comunicación y el lenguaje, las pautas de actuación ante situaciones de urgencia y los cuidados de la vida diaria.
Cuidados del estoma y de la piel. El estoma debe permanecer siempre limpio y seco para evitar su maceración e infección. Una vez al día, la piel del cuello y la que rodea el estoma se debe limpiar con agua y jabón. Las secreciones secas y pegadas se pueden retirar con ayuda de bastoncillos de algodón estériles o envueltos con gasas estériles humedecidos con agua oxigenada, diluida al medio o suero salino fisiológico, evitando el estoma. Posteriormente se debe aclarar con agua y secar minuciosamente. Después se puede cubrir la zona con un pequeño babero para protegerla de la humedad y secreciones traqueales. Para ello, pegamos 2 apósitos estériles entre sí. Se hace un corte desde la mitad de un lado hasta el centro, como se ve en la imagen. Y se introduce por debajo de las alas de la cánula. Este apósito no debe ser muy largo, ya que en este caso podría obstruir la cánula. No se deben utilizar cremas o pomadas rutinariamente, porque pueden macerar la zona. Se deben vigilar los signos de infección, edema, eritema, dolor o supuración. Si están presentes, recoger un frotis de la herida, si es posible, y aumentar el número de curas habituales. En 2 o 3 curas se puede aplicar tratamiento tópico específico, crema con antibiótico o antifúngico o polividón ayudada. Aspiración de secreciones. Mediante la aspiración se retiran las secreciones, sangre, vómito o cuerpos extraños manteniendo la vía aérea permeable para que la ventilación y oxigenación sean eficaces. Hay que tener en cuenta que la traqueostomía por sí misma reduce la efectividad de la tos. Además, al actuar como cuerpo extraño puede estimular la producción de secreciones. La frecuencia de aspiración depende de la situación clínica de cada niño y de su enfermedad de base, de la eficacia de su tos y de su edad. Las cánulas pequeñas de los lactantes tienen más posibilidades de obstruirse que las de mayor tamaño, por lo que será preciso aspirarles con más frecuencia. Los niños sin secreciones aparentes deben ser aspirados 2 veces al día, por la mañana y por la noche, para comprobar la permeabilidad de la cánula. Para aspirar se necesita el siguiente material: aspirador de secreciones de pared o portátil, sonda de aspiración del tamaño adecuado, suero salino fisiológico y jeringa, guantes estériles, fonendoscopio, monitor o pulsioxímetro según situación del paciente y bolsa de ventilación conectada a oxígeno si el niño lo utiliza. Veamos paso por paso cómo se realiza la aspiración. Lavado de manos siempre y uso de guantes si estamos en el hospital. Comprobar el funcionamiento del sistema de aspiración. Algunos niños precisan elevar la concentración de oxígeno durante la aspiración. Coger la sonda, evitando cualquier contacto de su parte distal. Lubricarla con suero fisiológico o lubricante no vaselinado. E introducirla a través de la cánula rotándola entre el pulgar y el segundo dedo y extraerla con el mismo movimiento de rotación. La sonda se introduce justo hasta que el extremo distal de la misma aparece por la parte distal de la cánula. Esta distancia debe ser medida previamente. La fuerza de aspiración se aplica tanto en la entrada como en la salida de la sonda. La maniobra completa de aspiración ha de hacerse rápida,
5 segundos o menos, para evitar que se colapse el pulmón y con la fuerza de aspiración suficiente para extraer las secreciones. Aspiraciones más profundas a la descrita pueden ser ocasionalmente necesarias en niños sin tos efectiva, pero hay que recordar que producen daño en el epitelio traqueal. Durante la aspiración en niños con ventilación mecánica se puede evitar la desconexión del respirador utilizando los codos con ventana. Ocasionalmente pueden ser necesarios más de un pase de la sonda, permitiendo que el niño haga o reciba varias respiraciones entre los mismos. Si las secreciones son secas o espesas, puede ser necesario fluidificarlas instilando de 1 a 2 mililitros de suero salino fisiológico previo a la aspiración. Esta maniobra no debe ser rutinaria y debe hacerse con precaución por el riesgo de bajada de oxígeno, infección y cambios en la frecuencia cardíaca y en la tensión arterial. Se deben vigilar las características y cambios de las secreciones, la cantidad, el color, su consistencia y olor, para detectar una posible infección. Cambio de cánula de traqueostomía. Es necesario para evitar las infecciones y el tapón de moco. Generalmente se realiza cada 7 días, aunque en ocasiones puede ser necesario hacerlo más a menudo. El cambio conviene hacerlo en ayunas y después de aspirar al niño. Generalmente son necesarias 2 personas, aunque cuando el paciente colabora lo puede hacer una sola persona experta. El niño mayor debe ser entrenado para que él mismo realice el cambio con ayuda de un espejo. Para el cambio de cánula es necesario el siguiente material. Cánula de traqueostomía de la talla adecuada con las cintas colocadas. Paño enrollado. Lubricante no vaselinado. Aspirador de secreciones y sondas de aspiración. Fonendoscopio. Tijeras. Para posible urgencia se debe preparar un tubo endotraqueal o una cánula menor que la cánula correspondiente y el maletín de urgencias. El cambio de cánula se realiza del siguiente modo. Lavado de manos siempre, los guantes estériles se usan en el hospital. Preparar la cánula. Para ello, se colocan las cintas en el agujero de las alas. Se introduce el obturador dentro de la cánula y se lubrica la nueva cánula. Hiperextender el cuello del niño con ayuda de un rodete bajo sus hombros para exponer bien la traqueostomía. Si el niño colabora, él puede adoptar la postura adecuada e incluso realizar el cambio él mismo con ayuda de un espejo, como ya hemos referido. Una persona sujeta la cánula que se va a cambiar mientras la otra corta o desata las cintas. A la cuenta de 3, la cánula usada se retira y al momento se introduce la nueva suavemente sin empujar con fuerza. El obturador debe retirarse inmediatamente después de que la cánula esté dentro del estoma. Si el niño llora, puede ser preciso esperar a la inspiración para introducirla. Una vez colocada la cánula, se debe comprobar el estado del niño, su color, movimientos torácicos y entrada de aire por auscultación, que debe estar bien si la cánula está bien ubicada. Es habitual que el niño tosa al introducir la cánula. Si el niño respira bien, se limpia la piel si es necesario, se atan las cintas y se coloca el apósito mientras la otra persona sujeta la cánula. Cambio de cintas. Se debe hacer una vez al día o más a menudo si se ensucian. Para ello, primero se cortan los extremos de las cintas en diagonal para facilitar enhebrarlas por los agujeros de la cánula. Cuando el niño es mayor y colabora, puede hacer de ayudante. Él sujeta la cánula en su sitio para evitar su salida, y la otra persona corta las cintas usadas y enhebra las nuevas en los agujeros de las alas. Si el niño es pequeño, debe haber un ayudante. Si solo hay una persona disponible, primero se colocan y atan las cintas nuevas y después se retiran las usadas. Existen diferentes tipos de ataduras y nudos.
Las cintas deben quedar ajustadas al cuello, pero no apretadas, de tal modo que permitan introducir uno o dos de nuestros dedos entre la cinta y la piel. La piel del cuello se debe mantener limpia y seca para evitar irritación e infección. Humidificación. El aire inspirado en condiciones normales se humidifica y calienta al atravesar las fosas nasales. En el paciente portador de traqueostomía esto no ocurre, por lo que es preciso humidificarlo y calentarlo por métodos artificiales. En los pacientes con ventilación espontánea y a veces con ventilación mecánica se utiliza un pequeño, ingenioso y sencillo dispositivo, denominado intercambiador de calor y humedad, aunque es más conocido como nariz artificial. En la imagen se muestran diferentes tipos de intercambiadores de calor y humedad. Los dos primeros conectables al circuito del respirador. Este con entrada lateral del aire y conexión para oxígeno. Y este con una sencilla conexión para oxígeno. Su mecanismo de funcionamiento es muy simple. La nariz se acopla a la entrada de la traqueostomía y retiene en su material el calor y la humedad del aire expirado. Estos son transmitidos al aire que atraviesa el dispositivo en la siguiente inspiración. La nariz además protege a la vía aérea del polvo, pelos de animales, comida, insectos o pequeños juguetes. La nariz se cambia como mínimo una vez al día y siempre que esté sucia o con secreciones. Se debe mantener ciertas precauciones con el uso de la nariz ya que puede no proporcionar la humidificación adecuada en pacientes con secreciones muy secas. Puede obstruirse por moco, sobre todo en pacientes con infección respiratoria, tos y abundantes secreciones. Si esto ocurre, es obligado cambiarla inmediatamente. Hay niños que no lo toleran, sintiendo un obstáculo a la entrada de aire, y no debe utilizarse durante la inhalación de un medicamento ya que puede retenerlo. En todos los niños se debe mantener una ingesta adecuada de líquidos para favorecer la fluidez de las secreciones. Comunicación. La traqueostomía dificulta la fonación porque el aire expirado va a salir a través de ella, en vez de atravesar las cuerdas vocales, ya que encuentra menos resistencia. La voz se hace inaudible o de menor intensidad. Los niños con traqueostomía pueden presentar retraso en la adquisición del lenguaje y requieren el apoyo de un logopeda. Para facilitar la fonación se utilizan cánulas de tamaño no mayor de 2/3 de la luz traqueal, que permiten la fuga de aire alrededor de sí mismas hacia las cuerdas vocales. Durante la expiración, el niño aprende a taparse la cánula con el dedo o con la barbilla y así puede hablar. ¿Tienes una enfermera? Sí. ¿Y qué haces con la enfermera? Me aspira. Solo eso. ¿Juegas con No, ella? y cura a los niños. Ah, bueno. La pobrecilla había descalza. Había perdido las zapatillas. Existen válvulas fonatorias que pueden ayudar a hablar al niño con traqueostomía. Se colocan a la entrada de la cánula de traqueostomía, se abren en la inspiración y se cierran en la expiración, obligando al aire a atravesar las cuerdas vocales. ¿Cómo actuar ante situaciones de urgencia? El niño con traqueostomía debe tener siempre a mano y en su cabecera el siguiente material, necesario para resolver las situaciones inesperadas que pueden comprometer la vida del niño, como son la salida accidental y la obstrucción de la cánula. Aspirador de secreciones portátil y sonda de aspiración. Bolsa de resucitación. Cánula de traqueostomía con cinta de repuesto. Tubo endotraqueal o cánula de tamaño menor que la cánula habitual. Tijeras. Suero fisiológico y jeringas. Lista de teléfonos de emergencia. Gasas y cintas. Esta bolsa de urgencia debe llevarse siempre junto al niño. El aspirador de secreciones para llevar en la bolsa de urgencia puede ser un sencillo modelo comercializado.
una jeringuilla de cono ancho de 20 a 50 mililitros o una bolsa de goma succionadora. Debe ser pequeño, portátil y poco pesado. Veamos cómo actuar ante la obstrucción de la cánula. La cánula de traqueostomía se puede obstruir por un tapón de moco, que es lo más frecuente, por un pequeño objeto que se introduce, juguete, trozo de comida, o desde el exterior por la ropa del niño o por el apósito que protege los bordes del estómago. La obstrucción de la cánula es más frecuente en los lactantes y niños pequeños por el pequeño diámetro de su cánula y tráquea. La consecuencia de la obstrucción de la cánula es la dificultad a la entrada del aire a través de ella. En determinados niños, cuando la cánula se obstruye, la función respiratoria está muy poco o nada comprometida. Esto ocurre cuando la cánula de traqueostomía no ocupa toda la luz traqueal, es decir, permite el paso de aire alrededor de sí misma, siendo necesario además que el niño respire por sí mismo, es decir, no dependa de un respirador y no tenga otro obstáculo que impida el paso de aire a través de las cuerdas vocales tales como un granuloma, una estenosis subglótica o moco alrededor de la cánula. De hecho, nosotros deliberadamente podemos tapar la cánula con un tapón para favorecer la fonación en niños mayores con la tráquea normal que solo precisan la traqueostomía durante el sueño. Este es el caso de Nekane. En la oscuridad nadie reparaba en la pobre vendedora de fósforos. En los demás niños, la obstrucción de la cánula es una urgencia inmediata por el compromiso vital que conlleva, ya que se pone en peligro su vida. Los signos de obstrucción son la ausencia de entrada de aire en el tórax, aunque puede haber movimientos torácicos, cianosis, agitación, pérdida de conciencia o crisis convulsivas por falta de oxígeno y ausencia de pulsos si la obstrucción es prolongada. Ante la sospecha de obstrucción se debe aspirar la cánula. Si con ello no se resuelve, se lava con 1 a 4 mililitros de suero salino y se vuelve a aspirar. Si sigue sin entrar el aire, se debe cambiar urgentemente la cánula. Dependiendo del estado clínico del niño, puede ser necesaria reanimación cardiopulmonar, es decir, ventilación con bolsa y masaje cardíaco. ¿Cómo actuar ante la salida accidental de la cánula? La decanulación accidental es más frecuente en los lactantes y niños pequeños, ya que tienen un cuello corto y grueso. Ante esta situación es preciso actuar de forma metódica y tranquila. Lo primero es valorar al niño, ya que puede estar bien, con dificultad respiratoria, con cianosis o en parada cardiorrespiratoria. Debemos colocarle con el cuello hiperextendido para exponer bien el estómago, tranquilizando al niño. Si el oxígeno está a mano, se administra a través de la boca, nariz y o el estómago. El procedimiento y material necesario para la recanulación es el descrito anteriormente para el cambio de cánula. En situación de emergencia se puede utilizar la cánula que se ha salido. No se debe forzar la entrada de la cánula, ya que podemos crear una falsa vía por debajo de la piel y producir problemas. Si es difícil o imposible la inserción, podemos utilizar una cánula o un tubo endotraqueal más pequeño, controlando la longitud introducida, o una sonda de aspiración conectada a oxígeno, adaptadas según la imagen. Si la sonda no entra y el niño no respira, se puede intentar ventilar por el estómago con ventilación boca-estómago o cubrir el estómago e iniciar la ventilación boca a boca o con mascarilla facial y bolsa y avisar al servicio de emergencias de la comunidad como se indica en el vídeo de reanimación cardiopulmonar. Además de esta situación se debe acudir al hospital cuando no se consigue la recanulación y el niño está respirando o la recanulación ha sido difícil. Una vez colocada la cánula debemos comprobar la ventilación y oxigenación del niño,
ventilándolo y auscultándolo. Si el aire entra correctamente, se debe asegurar bien la cánula para evitar que se salga de nuevo, fijándola con las cintas. Sangrado. Las secreciones pueden ser sanguinolentas en los primeros días tras la cirugía o después, si la aspiración es muy profunda o la mucosa traqueobronquial está seca y la sonda la irrita. También puede ocurrir en el contexto de una infección respiratoria. Una hemorragia importante es una urgencia médica y debe ser atendida lo antes posible por el otorrinolaringólogo. Si tiene duda, llame o acuda al hospital. Actividades de la vida diaria. Recomendamos a los padres que vuelvan a la vida normal lo antes posible, aunque sea difícil al principio. La alimentación debe ser normal y de acuerdo con su edad, a no ser que por otros problemas el niño necesite una dieta especial o lleve una gastrostomía. Durante el baño no debe entrar agua al interior de la cánula, por lo que se recomienda la ducha dirigida o el baño con muy poca agua. El niño debe usar ropa suelta alrededor del cuello, como jerseys de pico o trajes con botones delanteros. El juego es muy importante para el desarrollo psicomotor del niño. Se deben usar juguetes adecuados para su edad, evitando piezas pequeñas que se puedan introducir en la cánula. Si el niño juega con arena, debe llevar puesto el humidificador y debe estar especialmente vigilado. Conviene familiarizar a los otros niños con la traqueostomía para que la respeten y no tiren de ella. El niño con traqueostomía debe salir, acudir al colegio y viajar, evitando ambientes con polvo y humo y evitando el contacto con personas con infecciones respiratorias. No se olvide de llevar siempre y a mano su bolsa para emergencias. Si el viaje es largo, prevea el material que va a necesitar. Este vídeo intenta ayudarles en el aprendizaje de los cuidados de la traqueostomía de sus hijos. Conviene que todas las dudas que se planteen las consulten con los profesionales sanitarios que les atienden. Una traqueostomía inicialmente les parecerá un obstáculo para la vida de sus hijos, sin embargo, verán que les permite irse de alta a domicilio, disfrutar, jugar y aprender, querer y ser queridos por sus hermanos y otros niños. Más adelante podrán ir al colegio. Además, en casa la vida familiar se acercará más a la normalidad. Póngase en contacto con otras familias que estén en su misma situación. Les será de gran ayuda.